Pantalla. Ok. Bueno, vamos a platicar un poquito sobre lo que es el alineamiento de secuencias. Y en ese sentido, pues conviene recordar la contribución de la doctora Margaret Oakley Dayhoff. La doctora Dayhoff, Margaret Dayhoff, pues fue de las primeras que empezó a alinear secuencias. Fue la que propone la matriz PAM, que ahorita vamos a verlo un poco más a fondo. Bueno, algunos colegas, sobre todo en la UNAM los colegas bioinformáticos la consideran la pionera, ¿no? La primera bioinformática. Ciertamente en los 60s, pues es de las primeras que empieza a usar computadoras para el tratamiento de proteínas. En lo personal, yo considero el pionero de la bioinformática a Alan Turing. Alan Turing en el 54, algo así, publica su trabajo sobre los morfógenos. A ver si nos da tiempo de platicar un poco más de los morfógenos, pero ciertamente este trabajo, pues es, bueno, a pesar de que es de Turing, que pues es pues un santo patrono de la informática, de la computación, este trabajo específicamente es muy teórico, muy matemático. Y bueno, el trabajo de Dayhoff y su grupo de investigación, eso sí, ya fue pues un código, ¿no? Ya fue implementado en computadoras. Pues bueno, ciertamente pues es pues, una contribución muy importante la que realiza la doctora Dayhoff. Bueno, fallece en el 83, relativamente joven, ¿no? 57 años, pero pues bueno, nos dejó sus trabajos de las matrices de sustitución que pues bueno, las usamos hasta el momento. Y bueno, vamos a platicar un poquito más al respecto de su trabajo. Eh, en particular, pues vamos a platicar de la matriz que ella es la que propone, ¿no? Una matriz PAM. Bueno, de entrada, como hemos platicado, pues a lo largo de la evolución, a lo largo de que se va dando la selección natural, de que el ADN va, podemos decir, acumulando información, va acumulando mutaciones bueno, si son exitosas, si son ventajosas, pues se mantienen, ¿verdad? Y se van acumulando hasta, pues bueno, tener pues un ADN relativamente grande, ¿no? O sea, los organismos pequeños, los virus y, bueno, bacterias y otros unicelulares, pues tienen un genoma por ahí de unos cuantos kilobytes, cuando mucho un mega. Ya un ser humano pues tiene un genoma de 3 gigabytes, pues es bastante considerable la diferencia, ¿no? Aparte, sí, el genoma del ser humano es de 3 gigabytes, pero en realidad, al parecer, pues lo que codifica es muy poco, las proteínas que consideramos que efectivamente están presentes en realidad, pues no son tantas. Estamos hablando de por ahí de unos 5 kilobytes o algo por el estilo, que realmente son pues las que 10 kilobytes las que realmente se usan, aunque bueno, hasta donde sabemos por ahí a lo mejor hay algo que no estamos considerando, que es muy probable, no es realmente muy pequeña la proporción de lo que pensamos que sí se está usando como información de proteínas. Hay otras informaciones en el ADN, por supuesto, y en particular, por ejemplo, informaciones sobre virus, ¿no? Muchos virus que han infectado a los seres humanos a lo largo de la historia. Pues bueno, ahí dejaron su ADN o algún mensaje en el genoma del ser humano, y pues bueno, hay algunos que nos han ayudado. Se dice, por ejemplo, que la placenta es fruto de una infección, que, bueno, un virus nos dio ese gen para producir placenta, y pues bueno, eso es algo que fue ventajoso para la especie hace varios miles, si no es que millones de años. Eh, entonces, bueno, hemos visto que el ADN pues se va copiando, se va traduciendo, se va, digamos, haciendo más grande en alguna medida.
y en este camino pues se van metiendo lo que le hemos llamado pues errores. Hay veces que genes se duplican o no se copian bien, o rayos cósmicos o otros factores ambientales causan algún cambio en el ADN. Y entonces, bueno, hay cambios, ¿no? Como los que comentábamos un poquito la clase pasada del laboratorio, y esos cambios pues tienen alguna consecuencia con frecuencia, desde color de piel o de pelo, sensibilidad a la luz, y algunas otras capacidades, ¿no? Densidad ósea y pues muchas otras, ¿no? Gente que vive en ciudades muy elevadas, como en Bolivia, por ejemplo, pues tiene genes para producir más hemoglobina y entonces, pues bueno, el poco aire bueno, más bien el poco oxígeno que hay en el aire en esas ciudades tan elevadas como La Paz, pues bueno, lo aprovechan un poquito mejor porque tienen más hemoglobina en su sangre. Y bueno, así muchos cambios, pero entonces valdría la pena proponer una medida cuantitativa de qué tan digamos, eh, podríamos decir, tan dramático va a ser un cambio en un aminoácido. Esto es, si, por ejemplo, aquí nos proponen un ejemplo, ¿no? Una sustitución de valina con leucina, pues no, tal vez no haya mucho cambio, no implique mucho cambio porque son muy semejantes, son alifáticas, son carbonos e hidrógenos, no hay cargas, no hay polares, no hay polaridades, 1H o alguna otra cosa, no hay anillos, tampoco son aromáticas, son de un tamaño semejante. La leucina es un poquito más larga y flexible, la valina es un poquito más compacta y menos flexible, pero se parecen. Entonces, bueno, esa sustitución tal vez no sea tan dramática, y dice aquí sería más frecuentemente aceptada, o sea, no habría un cambio demasiado importante, y en particular, ¿no? O sea, el cambio que aquí estamos, digamos, penalizando es que se pierda la función, que la proteína ya no funcione. Y bueno, eso dice lo compara con una sustitución de una glicina con un triptófano. La glicina es el más chiquito, el triptófano el más grande. Glicina que puede ser polar, muy flexible, y el triptófano que es un monstruote de dos anillos y es aromático, hidrofóbico. Total que es mucha la diferencia, ¿no? Entonces, pues bueno, esa diferencia, pues sí se notaría, ¿no? Si por ahí en la evolución se sustituye una glicina por un triptófano, una proteína, eso probablemente sí le haga sufrir un cambio importante. A lo mejor para bien, a lo mejor le concede alguna mejora, pero típicamente no, o sea, no, la mayoría de las mutaciones que suceden o las que tenemos mapeadas nos causan algún problema. Son muy raras las que tienen un efecto benéfico. Y bueno, ya que tienen un efecto benéfico, pues eso sí es probable que se mantenga, pero la mayoría, pues sí estamos hablando de una pérdida de función, de un problema, de una situación en donde la proteína va a tener menos estabilidad, menos función, o algún problema. Ok. Y bueno, vamos a ver que este tipo de diferencias se cuantizan o de alguna manera se propone lo que es una matriz de sustitución, que es lo que nos dice qué tan grave es eh, cambiar un aminoácido por otro. Entonces, bueno, esas matrices de sustitución son tablas de 21 por 21, bueno, 20 por 20, ¿no? O sea, lo demás es, digamos que una columna y un renglón pues, de etiquetas, ¿no? De donde sabemos cuál es cuál, ¿no? Qué aminoácido estamos hablando en cada caso. Y cada posición IJ, el valor de cada celda IJ, no se dice cuál es la probabilidad de que el aminoácido I sea mutado por el aminoácido J, sea sustituido por la evolución por el aminoácido J. Entonces, bueno, aquí la primera propuesta, que fue la de la doctora Dejov, era hacer una comparativa entre la probabilidad de que esa sustitución sucediera por azar y la probabilidad de que no sucediera por azar. Entonces, si no sucede por azar es porque a la evolución le conviene, ¿no? Que esta sustitución se realice. Y bueno, si es por puro azar, pues también puede ser, pero entonces
Eso es lo que se pondera, lo que se compara. Ahorita vamos a ver la fórmula. Ajá. Aquí está, bueno, vamos, hay otras, ¿no? La PAM y la Blossom son las más utilizadas, ya está por ahí la Gonet y por ahí se puede proponer otra. Eso, pues, por supuesto, está cambiando. Este libro, les recuerdo que ya tiene por ahí de 10 años, entonces, algunas cositas ya no están tan vigentes. De hecho, pues bueno, la PAM, les digo, es la más, pues, la más viejita, podríamos decir, pues, de los 60s. La Blossom fue después y durante mucho tiempo fue la más usada. Ahorita ya se está usando otra que se llama Gonet. Pero bueno, estas nos ayudan muy bien a saber qué onda. Bueno, entonces la PAM, bueno, el PAM, de hecho, Percent Accepted Mutation, que es lo que significa PAM, es una unidad que introdujo la doctora Dayhoff para cuantificar qué tanto de cambio evolutivo hay en una proteína, una secuencia de proteína. Una unidad PAM corresponde en promedio al 1% de aminoácidos aceptados, de cambios de aminoácidos aceptados. Bueno, la PAM1 es una matriz que se calcula de alineamientos de secuencias que están a un PAM de distancia de una de otra. Y dados esos alineamientos, se calcula para cada pareja de aminoácidos I y J la razón FIJ sobre FI por FJ, donde FIJ es la frecuencia con la que los dos, por acá, los dos aminoácidos se encuentran en posiciones correspondientes en los alineamientos. Que significa que pues, se han reemplazado o se han intercambiado a lo largo de la evaluación, mientras que FI y FJ son frecuencias con las cuales los aminoácidos I y J ocurren en las secuencias en total, y su producto, o sea, su frecuencia, digamos, no se hagan de cuenta que entre todas las secuencias son 1 millón de aminoácidos en total, o sea, si sumamos todos, y de esos 10,000 eran alaninas, por ejemplo. Entonces, bueno, la I de la alanina, la frecuencia de la alanina sería eso, ¿no? 1000, entre 1 millón. Y J, bueno, que fuera la leucina. Y pues bueno, o sea, ok, hay 200,000 leucinas. Bueno, de esas 200,000 leucinas entre el millón, esa es la frecuencia J. Y el producto, ¿se acuerdan que esas frecuencias de alguna manera nos hablan de una probabilidad? Entonces, la probabilidad de la alanina, digamos, de la existencia de la alanina en el universo de las proteínas por la probabilidad de la existencia de la leucina en el universo de las proteínas, es una medida eh, de que estos dos aminoácidos se hayan intercambiado por puro azar, por pura suerte. Es la probabilidad, ¿no? Recuerden ustedes que la probabilidad de que dos eventos independientes sucedan al mismo tiempo es el producto de esas probabilidades. Este producto de estas dos frecuencias FI por FJ es esa medida, la probabilidad de que estos dos se encuentren en las posiciones correspondientes por puro azar, simplemente porque pues, existen en la naturaleza con esa frecuencia. Y el FIJ, el de arriba, el numerador de este cociente, es la frecuencia en la que efectivamente los vemos intercambiándose en nuestras secuencias. Y entonces, bueno, si hay un intercambio visible ahí en esas secuencias alineadas, eso significa que eso es una fuerza evolutiva. Significa que a la evolución, a la naturaleza, le conviene que estos dos aminoácidos se intercambien. O sea, ¿qué significa? Que le conviene que al intercambiarlos, una de dos, o no se pierde función, o inclusive se mejora la función, se encuentra una ventaja. Entonces, bueno, FIJ nos habla de qué tan bueno es que estos dos aminoácidos se intercambien. Pues bueno, este cociente nos da entonces la razón de qué tan probable es que a la naturaleza le haya convenido ese intercambio entre un aminoácido y el otro, entre la probabilidad de que ese intercambio haya sucedido al azar. O sea, evolución contra azar es lo que nos dice este cociente. Y eso es la respuesta de bueno, una primera parte, podremos, si lo pusieron así se las acepto, ¿no? De que debe de estar en una casilla IJ de la matriz PAM, esta relación de la fuerza de la evolución contra la fuerza del azar, de simplemente, digamos, la pura suerte.
Y bueno, eso es en la PAM 1, porque ya en la PAM 2, la PAM 2 se calcula multiplicando PAM 1 por PAM 1. Eso es un proceso ¿cómo se llama? Se llaman marcovianos, ¿no? O sea, multiplicas una matriz de probabilidades por otra y te da la probabilidad de que esto suceda 2 veces, que haya 2 sustituciones. Y bueno, como estás considerando todos contra todos, pues bueno, puedes considerar, ok, una sustitución de alanina por glicina y luego una de glicina por leucina, por decir algo, ¿no? Entonces, si ya estás ahí considerando en PAM 2, dos, dos sustituciones. Este, bueno, otro detalle es que en las matrices típicamente no se reporta directo el cociente, sino que se reporta un logaritmo, pues digo, para que sea un número pues más o menos grandecito y que eso se pueda manejar un poquito mejor en la computadora. Porque bueno, este cociente pues ese sería un número fraccionario. Ustedes saben que un número fraccionario en la computadora pues ya luego empieza a perder precisión y bueno, empiezan a suceder cosas ahí. Ok. Eh, bueno, el PAM 2 se multiplica multiplicando PAM 1 por PAM 1 y PAM 3 PAM 2 por PAM 1 y pues así nos vamos. Hay PAM 1000, hay PAM 250, etcétera. Este, y se basan en alineamientos globales de proteínas relacionadas. Mientras mayor sea el número de la matriz, mayor eh, este, eh, este, mm, es mejor utilizarla para alineamientos que están distintamente, bueno, distantes entre sí, en la evolución. Pensamos que pueden tener muchas sustituciones. O sea, la PAM 2 nos ayudaría a alinear o a estudiar secuencias que pensemos que tienen 2 cambios entre ellas, la PAM 4, 4 cambios, y así por el estilo. Y bueno, típicamente pues estamos considerando 20 o 30 cambios para arriba, dependiendo de la longitud, ¿no? Hay proteínas enormes de unos 1000 aminoácidos, entonces bueno, si hay 100 sustituciones o 200, pues de 1000 pues no es tanto, ¿no? Entonces, bueno, eso siempre es relativo. Vamos a conocer una matriz PAM, miren, esa es la PAM 250. Y vamos a verlo un poquito, déjenme tratar de visualizarla completa. Ahí está la PAM 250. Bueno, ahí están los valores nada más. Pues bueno, vamos a ver un poquito qué nos dice. Observen, por ejemplo, la diagonal. Alanina con alanina, pues bueno, es un valor relativamente pues, bajo, normal. O sea, digo, la media es 0, por supuesto, ¿no? Los valores más altos son más favorables. Recuerden que esto es un logaritmo, entonces, pues valores altos son favorables y valores bajos, valores negativos. Estamos hablando de que, pues bueno, ahí perdió la evolución y gana el azar. En el sentido de que, pues vamos a ver, por ejemplo, el caso que suele ser muy paradigmático es el triptófano. Miren, triptófano, bueno, no creo si pueden encontrar un valor más grande de 17 en toda la tabla. Chequen que el máximo de toda la tabla está aquí en el 17. Significa que el triptófano que se encuentre en un lugar determinado en la secuencia suele ser de lo más importante. El triptófano es uno muy grande, muy caro de producir, muy caro de conservar. Entonces, bueno, si tenemos triptófanos en la secuencia conservados, eso es, pues digamos que lo más relevante, ¿no? Lo más probable que efectivamente ahí esté por una razón evolutiva. Chequen, por ejemplo, un valor muy bajo en ese sentido es el de eh, bueno, pues alanina por un lado y serina también son muy chiquitos, esos no, bueno, si están conservados no es tan importante esa noticia, ¿no? Bueno, vamos a analizar, por ejemplo, la misma alanina, ¿por qué conviene sustituirla? Pues prácticamente por nada, ¿verdad? Pero no es tan grave sustituirla, por ejemplo, por una glicina, por una prolina, por una serina, que son de tamaño semejante, y resulta muy malo sustituirla por un triptófano, alanina por triptófano, eso nos está diciendo ese menos es que es pues, muy poco probable, ¿no? O sea, sería muy raro. Em, ¿Cuáles son los valores más grandes negativos? Por ejemplo, los -8. -8, aquí tenemos un -8.
cisteína por triptófano también sería muy raro. La cisteína que es muy reactiva, y el triptófano que es muy hidrofóbico, no es muy fácil que se combine con nada, entonces sería un cambio muy importante. Porque aparte la cisteína también es muy importante, observen un 12, digo, no le llega al 17, pero sí está bastante elevado. Una cisteína tiene funciones estructurales que típicamente pues, son muy importantes, estructurales o de interacción con metales. Entonces, bueno, o sea, si está la cisteína también debe ser por algo. Y sustituirla por un triptófano pues sería muy raro. La naturaleza, lo que está diciendo esto, bueno, este es un cálculo que se hace ya de manera automática, no es una opinión, digamos, pero nos está diciendo que eso sería muy raro. Que la naturaleza sustituya una cisteína por un triptófano, sería algo muy extraño. Este, a ver, otros valores bueno, pues el triptófano es el que suele dominar aquí. Pero a ver, por ejemplo, el ácido glutámico, la observen que pues no está tan mal sustituirla por el otro ácido, el ácido aspártico, la D por la E, pues no están tan peleadas como si lo está con la cisteína, y no hay otro tan importante por acá. Estas matrices también observen, ¿verdad? Pues ahora sí que el triángulo superior es el mismo que el triángulo inferior, pues tiene sentido, ¿no? O sea, porque es lo mismo valina con alanina, por ejemplo, cero, que alanina con valina, también da cero. O sea, sí, son simétricas en diagonal. Eh, y ese es el mensaje de estas matrices que tenemos. Nos dicen de qué manera pues podríamos ponderar que un aminoácido sustituya a otro. Bueno, insisto, todo esto por la primera pregunta: ¿qué significa cada valor cada uno de estos valores de una matriz PAM? Bueno, se calcula con la formulita que platicábamos, FIJ sobre FI por FJ, bueno, de eso el logaritmo, y nos dice la razón de la evolución con respecto al azar. Eso es lo que nos dice cada valor de esta matriz PAM. Ok. Eh, Vamos a ver otra pregunta. Todo esto para la primera pregunta nada más. Bueno, aquí la siguiente pregunta nos propone pues un cálculo. Ok, supongamos que en una matriz PAM, la frecuencia de la alanina es 0.3, bueno, es un poquito inventada, ¿no? O sea, estábamos diciendo ahí que el 30% de los aminoácidos son alanina, pues no, es poco probable, pero bueno, pensemos ahorita nomás para ¿cómo se llama? El problemita aquí que se propone. La frecuencia de la serina, digamos que es el 20%. Entonces, la probabilidad de que alanina con serina se conjuguen por puro azar sería pues el producto, ¿verdad? 0.3 por 0.2. Y por el contrario, la frecuencia de alanina serina, esta sería la que sería observada en las secuencias que tengamos disponibles. Entonces, esta probabilidad sería de 0.3, del 30%. Entonces, bueno, el PAM, bueno, déjenme ponerle una prima, porque bueno, todavía habría que moverle un poquito, pero en principio sería, insisto, el producto perdón, el cociente entre que se observa por evolución, la que se observa en las secuencias, en los alineamientos, sobre la que se daría por azar, que sería F de ala multiplicada por la F de la serina. Bueno, ya lo demás es sustituir, ¿no? Que sería 0.3 dividido entre 0.3 por 0.2, y bueno, este es 1 sobre 0.2, o sea, eh, que son 10, ¿no? No 5. Bueno, por ahí, si tienen una calculadora lo podríamos sacar, pero ese es más o menos la idea, ¿no? De tener esta estimación. Y en este momento, ya podríamos tener esa, ¿cómo se llama? Eh,
ese valor, y bueno, nada más, si la pusieron así, así se las acepto, está correcta, pero bueno, luego habría que sacar el logaritmo, ¿no? Que es lo que normalmente tenemos, y bueno, ahí sí nos daría un valor medio extraño, porque, bueno, esos valores de por sí no estaban tremendamente cercanos a lo que normalmente tenemos. Pero esa es la idea, ¿no? Que en este caso, a la línea coserina es un valor que debería ser relativamente alto porque son muy semejantes. Ok, este, bueno, ¿hasta ahí alguna duda? Ya llevamos dos preguntas. Ok. Bueno, antes de que entre en otro soliloquio un poquito largo, tal vez sería buen momento para tomar un pequeño descanso. Entonces, pues bueno, eh, dejo de compartir pantalla, dejo de grabar. De una